con Fritz Lang. De tal manera que Metrópolis, la gran película la gran película utópica, ¿no?, que realiza inmediatamente después, en 1929, creo recordar, Fritz Lang, utiliza muchísimos recursos, muchísimas perspectivas, muchísimas formas de encarar la ciudad de esta película, que por supuesto es una película completamente clásica. Ruttmann ya había colaborado con Fritz Lang en algunas escenas decisivas de Los Nibelungos y por supuesto se mantuvo ciertamente cerca como cámara de este gran autor, que por supuesto estuvo a punto también de ser contratado por Goebbels para hacer películas al servicio del nazismo y que escapó en cierto modo hacia Estados Unidos, dejando a una esposa con la que había colaborado en el guión de Metrópolis, claramente vinculada a los ideales fascistas. Ya antes de la irrupción del fascismo, la voluntad vanguardista de Ruttmann se había manifestado en una película que se llama Wochenende, fin de semana, que es una película realmente increíble porque solo tiene sonido, no tiene imágenes, ¿no? Lo cual es un tour de force en relación con el cine como tal, y que mostraba su voluntad completamente innovadora y expresionista, en cierto modo, porque de lo que se trataba es de dejar al oyente del sonido la construcción de la imagen, ¿no? Era el momento de privilegiar realmente el sonido como activador de la sensibilidad y como liberador, ¿no?, de todo el aparato sinestésico que pudiera en un momento determinado generar el oyente de la película. Por supuesto, no acaba aquí, ¿no?, en la innovación del cine abstracto o en la innovación de un cine solo sonoro, sino que también colabora en una película muy relevante en la historia del cine, que son Las aventuras del príncipe Ahmed, que es una película de dibujos animados o de animación de siluetas, ¿no? Como sabéis, el arte de la silueta era una afición muy clásica, por ejemplo, en Goethe y en toda la literatura, en toda la época de romantic, del romanticismo. Y fue precisamente en Alemania donde se produce la primera película de animación de estas siluetas, que por supuesto en el cine expresionista son muy importantes, como animación de sombras y demás, y que están en el origen mismo de los dibujos animados, ¿no? Ya en la época específicamente nazi, Ruttmann trabaja de cámara con la gran Leni Riefenstahl, con quien colaboró organizando El triunfo de la voluntad y las películas y los reportajes sobre los Juegos Olímpicos, en los que tanto destacó, ¿no?, la propaganda nazi del momento. Pero antes, entre esta época que podemos llamar de colaboración con Riefenstahl, y de hecho de colaboración con la propaganda nazi a su manera, puesto que en una película de título, ya podéis suponer, extraordinariamente vinculado a la revolución conservadora y a todo lo que significó el nazismo, Blut und Boden, ¿no?, Grundlagen zu einem Reich, es sangre y suelo, los fundamentos del nuevo imperio, del nuevo Reich. Es una película claramente propagandística, pero es muy importante señalar que
en la misma dirección en la que trabajaba en esos momentos el propio Heidegger. Es una película bucólica de defensa del campo, de defensa de la naturaleza, de defensa de la pequeña granja, de la defensa de la vida natural, de la defensa de la vida propia del este del Elba, de los antiguos campesinos, ¿no? Pero como digo, en medio de este periodo de Berlín, Sinfonía de la Metrópolis, Metrópolis desapareció del título de las primeras manifestaciones de la película porque estaba ocupado realmente por la película de Fritz Lang. Bueno, pues entre esta película, Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, y su época nazi, Ruttmann filma y proyecta una película que es también muy interesante y de la que quizá conviene hablar un poquito más, que se llama Melodía del Mundo, Melodie der Welt, ¿no? No melodía de la metrópoli, sino melodía de la tierra, se podría realmente decir, que es una película cosmopolita, financiada por las navieras de Hamburgo. Y de hecho es una película que narra de un modo simbólico el viaje de un marinero a través del mundo a bordo de uno de los grandes barcos comerciales de la gran ciudad hanseática. Y podemos decir que esta melodía del mundo, melodía de la tierra, es verdaderamente un documental antropológico de primera magnitud y verdaderamente de una orientación que en modo alguno hace presagiar la vinculación de Ruttmann a los ideales del nacionalsocialismo, puesto que en el fondo podemos decir que quiere mostrar que el secreto de la Tierra alrededor de sus formas visibles, ¿no? Podemos decir que es algo así como un atlas fílmico del ser humano. Y en una línea que, por supuesto, desborda la problemática de la ninfa de Avi Warburg, lo que muestra realmente es lo que podemos llamar la asignatura del mundo. Esto es, la capacidad de variación del mismo tema o de los mismos temas antropológicamente fundamentales. Así, pues se dedica a mostrar las analogías de las diversas formas de fiesta, las analogías de las diversas formas de ceremonia en cualquier parte del mundo, la forma de organizar masas en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, la forma de las procesiones, de los desfiles. Por supuesto, coloca dentro de estas dimensiones la inclinación del ser humano a las formas del militarismo y introduce dentro de esas formas de militarismo, naturalmente, pues discursos fascistas y algún tipo de manifestaciones que nos suenan, ¿no? De forma muy concreta con la construcción de masas totalitaria. Pero estas construcciones específicamente europeas juegan como un contraste dentro de las manifestaciones que todas las culturas proponen respecto de este tipo de cosas, ¿no? También organizada bajo la forma sinfonía, de la que luego hablaremos, la Melodía del Mundo hace un repaso a las formas cotidianas de vida, a las formas de vida, diríamos con Agamben, ¿no? Te muestra la manera en que tratan a los niños, la manera en que se trata el campesino, trata la tierra, la medida en que el trabajo y el deporte y la vida animal, ¿no? Están relacionados, la manera en que comunican los seres humanos con los pájaros, las formas de organizar la vida de la mujer, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto basado, por supuesto, en la forma de autorrepresentarse, la forma de teatralizar la vida, las formas en que se organiza el manejo del cuerpo,
Todo esto en una secuencia rápida, vertiginosa de imágenes que nos llevan desde los esquimales, nos llevan hasta los orientales, Java, Sumatra, nos lleva hasta América, en un viaje verdaderamente mundial, fascinante, lleno, como digo, de variaciones analógicas respecto de los mismos temas, construyendo así como una especie de atlas de formas, ¿no? Pero es muy importante en Ruttmann, y creo que aquí hay un elemento que no se ha recibido bien de la vanguardia en su momento, de la vanguardia intelectual en su momento, pero que naturalmente concede su contexto más específico al desarrollo de la etología, sin la cual, por ejemplo, no se podría comprender la construcción científica de Konrad Lorenz, por ejemplo, es la voluntad de mostrar cómo las formas de vida humana están íntimamente conectadas con las formas de vida animal, ¿no? Son muy fascinantes, por ejemplo, las imágenes en las que Ruttmann nos pone a los luchadores de sumo japoneses en relación inmediata, directa, con las luchas de toros o con las luchas de ciervos o con las luchas de bisontes, ¿no? Todo esto mostrando un naturalismo específico que nos permite afirmar que el destino del ser humano no puede separarse de las formas animales originarias y necesarias. Teniendo esta, y que por supuesto muestra en cierto modo algunos de los momentos y de los elementos que a determinados intelectuales inclinaron a vincularse a la ideología nazi, que fue esa defensa de las formas específicas, arcaicas de Alemania, de la vida alemana, en tanto que se debían defender a toda costa de justamente lo que significaba metrópoli, lo que significaba la forma de la gran ciudad. Una forma de la gran ciudad que, como vamos a ver inmediatamente en la película, era inhumana, no solo inhumana, sino inanimal. O sea, no solo violaba las reglas de la realidad humana, sino que lo que violaba realmente eran las reglas básicas de la vida animal en los seres humanos, ¿no? En este sentido, yo creo que podemos comprender la deriva, ¿no? En cierto modo, de Ruttmann hacia esa defensa de cierto bucolismo, de cierto espíritu arcádico, ¿no? Que por supuesto hace una completa relación con la defensa del mundo arcaico de los griegos, la defensa de la fisis y todos los motivos que conocemos, ¿no? Por ir a la segunda parte de mi exposición, la película que nos interesa, porque nos muestra la forma, nos muestra la realidad de la industrialización, nos muestra ante todo lo que podemos llamar el mundo moderno en el sentido de Charles Chaplin, ¿no? De tiempos modernos, el mundo del fordismo, del industrialismo, del americanismo, del cosmopolitismo, todo ese mundo de la primera gran revolución industrial triunfadora, esta película, digo, está básicamente organizada sobre la metáfora básica de sinfonía y, por supuesto, esto significa que está construida sobre lo que podemos llamar la forma sonata, ¿no? Una forma sonata que tiene un preludio básico, muy elemental, ¿no? Que está íntimamente relacionada con la clave que constituye el lugar sobre el que se asienta específicamente Berlín, que es, por supuesto, el agua, ¿no? Esta primera imagen de la película
Oh, ahora, ahora sí, el problema es quitar el sonido. Quito el sonido fundamentalmente por una cosa, porque aunque la película tuvo banda sonora, no se ha conservado la banda sonora y por lo tanto todas las músicas que escuchéis cuando la pongáis son músicas completamente espurias. Son ejercicios que han hecho luego los músicos para acompañar el film, pero no son las músicas originales. La, a ver si... estas aguas, ¿no? Eh, este elemento, como podéis suponer, el agua ha sido siempre el elemento diabólico, el elemento de lo inhumano, aquello que constituye lo más hostil al ser humano, ¿no? Berlín, la gran metrópoli, la gran ciudad, está construida sobre las aguas. Ha sido ganada las aguas, ha sido ganada al mal, podríamos decir, pero conserva en su seno esta dimensión diabólica del agua. Es apenas unos pocos fotogramas, ¿no? Para mostrar el carácter infundado de la gran ciudad. El abismo sobre el que se levanta realmente la gran ciudad y la imposibilidad de construir nada solvente sobre ella. Este preludio que es, bueno, por supuesto, ¿no? Ahora ya todo el mundo lo asocia con la laguna Estigia, con muerte en Venecia, ¿no? Con el cuarto movimiento de la Sinfonía de Mahler, ¿no? Y por lo tanto, como simbolización general de la muerte, apenas aparece al principio de la película, pero es muy importante porque eh, es lo que está debajo, lo que impone su lógica y, en cierto modo, lo que reclama una estructura sacrificial. Es algo así como la divinidad sobre la que crece Berlín y que reclama vidas humanas, ¿no? Reclama vidas humanas para cobrarse la antihumanidad sobre la que está realmente construida. Por eso, efectivamente, este pequeño elemento del preludio va a aparecer en el cuarto movimiento de un modo extraordinariamente denso, duro, como digo, sacrificial, como aguas que generan un maelstrom, ¿no? En una metáfora que además recorre también toda la literatura vanguardista de la República de Weimar y que se traga al ser humano, ¿no? Luego, la forma sinfónica, por supuesto, constituye la forma más clásica, como sabéis, de la música. Constituye el elemento, la manera, ¿no? En que la música ha sabido expresar una metáfora completa de la vida. Y en este sentido, Ruthman acá todavía quiere hacer el esfuerzo de proyectar formas sobre la vida de la gran ciudad. Sin embargo, por doquier en la película se nos muestra cómo esa forma ya no puede proyectarse de un modo eficiente, de un modo ordenado, de un modo que elimine las tensiones y elimine los puntos de fuga, ¿no? Que en muchas ocasiones son ya claramente o están demandando ya claramente la forma violenta del dodecafonismo, la forma violenta de la destrucción específica de toda construcción armónica, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una sinfonía que efectivamente, como en la mejor
las mejores de Beethoven, ¿no? Como en la séptima, tiene una dimensión extraordinariamente dionisíaca, acelerada, rítmica, propia de una danza exigente, pero que es desenfrenada y acaba, por lo tanto, saliendo la tragedia, emergiendo la tragedia respecto de la pretensión de forma. En este sentido, podemos decir que la clave de toda dimensión sinfónica es la repetición de la variación, o sea, es el mismo tema variando, repitiendo, de tal manera que concluya siempre en un círculo perfecto, dotado de forma, como digo, pero que acá ya no se puede vivir de una forma pletórica, sino que encierra, por una parte, tragedia, por otra, cansancio, por otra, aburrimiento, por otra, repetición, ¿no? Y como veremos, todo esto se muestra al hilo de los movimientos que organizan la sinfonía, pero que en el fondo no hacen sino exponernos un día de la vida de la gran ciudad, de la metrópoli, como algo que resulta imposible de afirmar como eterno retorno. En este sentido, la película es enormemente antinietzscheana en mi interpretación, porque muestra que el eterno retorno todavía ha dejado por definir un elemento que lo decide todo, que es justamente el ritmo, la velocidad. Y lo que muestra la película es que ese eterno retorno de los días de la gran ciudad, construida sobre, como vamos a ver, sobre la industria, es inhumana. No puede ser mantenida y, por supuesto, lleva a la sociedad a el vértigo, ¿no? El eterno retorno sobre una base industrial es, en cierto modo, inconcebible como deseo. Y este agotamiento del deseo, por supuesto, se va a ver de forma inmediata en la película. Nada más dar paso a lo que podemos llamar la forma humana, ¿no? Puesto que la película previamente, y rindiendo un homenaje a su propia producción anterior, se concentra en un elemento decisivo que es la abstracción. Como vemos en estos momentos, estamos ante un cine completamente abstracto, son formas lumínicas, geométricas en movimiento, que por supuesto está íntimamente relacionado con Mondrian, con toda la analítica del arte contemporáneo, con la definición de las estructuras espaciales básicas, pero que en el fondo, cuando el ritmo se adecua al ojo humano, no es sino el avance de un tren por las vías, ¿no? Yo creo que esta es la primera manifestación de inhumanidad, ¿no? O de antihumanismo en este mundo de la gran ciudad. Y es el hecho de que los fenómenos alcanzan una aceleración de tal calibre que se produce un regreso a lo elemental, un regreso a una percepción que no distingue realidades, sino meramente formas geométricas, y que tiende necesariamente a simplificar los órganos de la sensibilidad para estar en condiciones de seguir en contacto con el mundo. Las formas abstractas que hemos visto con anterioridad no son sino la forma de la realidad, pero con un movimiento acelerado, que es el que puede llegar a tener la máquina.
Lo importante de la película es que la aceleración es el elemento sustancial de la forma sonata o de esta sinfonía, en la medida en que constituye la base continua del mundo, la base continua de la realidad, la base continua del día. Por supuesto que esto lo había realizado muy bien en la forma melódica Brahms, ¿no? Con el contrapunto, pero por supuesto que esa aceleración tiene elementos contrapuntísticos, pero constituye la base de la sinfonía de la gran ciudad y constituye, por lo tanto, el ritmo, la exigencia rítmica de la vida y la exigencia, por supuesto, superadora de la animalidad en el ser humano. Nuestros sentidos humanos, animales, específicamente dotados para otro tipo de fenómenos, para otro tipo de movimientos, no están adaptados a la realidad que genera específicamente la máquina. Y esto es esencialmente porque muestra, como es obvio, la clave general de la electrificación, ¿no? Vemos cómo la película nos muestra efectivamente abstracción y si disminuye el ritmo, realidad, ¿no? Eh, pero lo que está en la base de esta aceleración es una producción continua de energía. Una producción continua de energía que efectivamente tendremos que ver que se somete ciertamente a la ley de la electrodinámica y que va a generar una entropía humana autodestructiva, por supuesto, ¿no? La electrificación, como sabemos, fue considerada por Carl Schmitt en catolicismo político y catolicismo romano y forma jurídica, fue considerada como la clave de la técnica, ¿no? Él dijo que lo que estaba verdaderamente en la base de la contraposición de mundo occidental, mundo oriental, de de los soviets en relación con el capitalismo, era realmente quién avanzaba más en la electrificación del mundo y quién avanzaba más rápido en la electrificación del mundo. Esto es, quién aceleraba exactamente el proceso. Y la clave de esta carencia de espíritu de la técnica estaba íntimamente relacionada con su enorme capacidad de producir abstracción, de convertirse estrictamente en abstracción. Y esta extraordinaria capacidad de construcción de abstracción era lo que estaba en la base del extraordinario poder que tiene sobre la mente humana. Esto es, estaba en la base de su conversión en estructura ideológica. La estructura ideológica comparte con la industrialización, con la electrificación, con la aceleración, comparte la abstracción. Y por eso tiene la misma capacidad de agitación del espíritu que tiene efectivamente la vida moderna. Podríamos decir que la producción de ideología o la consideración de abstracciones en su capacidad de influir de manera directa sobre la vida humana es la última variación de la técnica como tal. En todo caso, todo este síndrome de aceleración, electrificación, abstracción, implicaba ante todo una pérdida de realidad. Alguien que mira el mundo como ese tren que se acerca, como este tren que vemos, alguien que mira el mundo desde esa aceleración, tiene una pérdida de realidad fundamental que tiene que compensar mediante lo que llamamos la intelectualización, ¿no? La intelectualización
es exactamente lo que estamos viendo. Si aceleramos el tren, tenemos abstracciones. Si lo detenemos, lo contenemos, comienza de nuevo a verse la realidad. La intelectualización es la manera de adoptar el ritmo de nuestras estructuras perceptivas a la aceleración que produce la técnica. Y es la manera de compensar la pérdida de realidad desde el punto de vista sensible con abstracciones. Eh, por lo tanto, es la única manera que permanece en pie de mantener un contexto compartido por los seres humanos. En este sentido, ideología, abstracción, pérdida de mundo, intelectualización es la base de la producción de esa vida en común que es la ciudad de Berlín, ¿no? La ciudad en la que se concentra todo ese inmenso caudal de energía que va a lomos de esa máquina completamente desbocada. Intelectualización, que por supuesto, como veremos a lo largo del film, como podríamos ver si viéramos toda la película a tajo parejo, aparecerá posteriormente en su dimensión más cosmopolita, mostrando todas las ciudades con las que está conectada Berlín, ¿no? Y aparecerán en carteles semejantes a estos, aparecerá, por supuesto, pues los rótulos de las grandes ciudades europeas, todas las cuales tienen sus trenes que nos llevan directamente a Berlín. Ahora, por supuesto, hay otros elementos que permiten ver las modulaciones, ¿no? de esta forma de aceleración, ¿no? Y que, por lo tanto, en tanto que modulaciones, permite que la ciudad sea visible, permite que la ciudad se pueda escuchar, se pueda ver, ¿no? Y esto es lo que podemos llamar los estratos temporales de la ciudad, ¿no? Unos estratos temporales de los que Berlín es completamente autoconsciente. Son estratos temporales que compensan la aceleración de futuro con elementos, ¿no? que están contenidos, detenidos, que no pueden, en tanto que huella del pasado, no pueden en modo alguno someterse a esta estructura de aceleración. Por supuesto, se ven de forma muy específica en algunas fotografías, en algunos fotogramas que nos muestran cómo todavía sigue llegando a la gran ciudad la emigración. En el minuto 21, aunque al final hice el metraje con otra versión, y no estoy seguro de que puedan coincidir de forma completa los minutos, pero en el minuto 21:33 todavía, ahora estamos llegando, 21:31, todavía se ve el carro de los emigrantes que vienen a la gran ciudad, que traen todas sus pertenencias, que es la última huella en 1927 del enorme proceso de construcción de la ciudad alemana después de 1870, con la impresionante y nunca igualada emigración del campo a la ciudad, que transformó completamente la realidad alemana. No coinciden los minutos. Espérate, todavía no es. 23, ahora debería ser.
Como vemos aquí, el estrato campesino, ¿no?, aparece todavía en la ciudad, todavía nos muestra, y es una constante que vamos a ver, nos muestra la presencia permanente del animal en la ciudad, de un animal ya humanizado, ya un animal ya domesticado, ya al servicio del ser humano, y que, por supuesto, conoce las mismas pasiones del ser humano, ¿no? No coinciden los metrajes, esto es una... Pero es que esta película tiene una mejor calidad que la que yo había comenzado viendo, porque como vimos al principio en los carteles, estaba reconstruida por el servicio alemán de cinematografía. Otro elemento, aparte de de los estratos, que se ve, por supuesto, en el dominio todavía de la catedral, que se ve en la construcción en la emergencia en un momento determinado de las iglesias, que se ve en los desfiles con los uniformes del siglo XVIII, que se ve en la celebración del ritual de la muerte con el carruaje impresionante, que se ve con el fraile que en un momento determinado aparece como huella que tendrá su importancia decisiva en Metrópolis de Friesland, pero que aquí nos aparece como una huella extraordinariamente firme del pasado. Estratos de tiempo, por lo tanto, que solamente se detectan en instantáneas y que solamente pueden ser iluminados por unos ojos que ya estén intelectualizados, por los ojos del flaner, por los ojos del que contempla, por los ojos del que está dispuesto a ver las realidades que no son enormemente aceleradas, ¿no? En este sentido, los estratos son tan antiguos, son tan fuertes como aquellos que nos conectan realmente con las realidades alemanas y animales, y que hacen que el ritmo del día de los seres humanos y de los animales sea igualmente frenético y autodestructivo. La intelectualización se ve de forma adicional en un hecho que es metafóricamente decisivo, que es la inevitable necesidad de tomar decisiones para dirigir al tren por la vía adecuada, ¿no? Una vía que efectivamente tiene que estar bajo control, y tiene que estar bajo control en una estructura decisionista de modo permanente, puesto que en el fondo el ignorar esta realidad nos llevaría directamente a la metáfora del desgobierno, la metáfora de lo desbocado, de lo que está fuera de control, que es efectivamente la metáfora en la que el viejo Weber, todavía muy joven, de 1880 y tantos, identifica la forma en que el nuevo Kaiser lleva la dirección del Reich, ¿no? Dice, avanza en la noche como un tren frenético, de tal manera que el conductor ignorara completamente qué hacer en cada cambio de aguja, ¿no? Esta confesión, que es una confesión por lo demás trivial del muchacho Weber, es elevada, ¿no?, a Ruttmann como metáfora de la necesidad permanente de tomar decisiones que estén en condiciones de orientar una máquina por sí misma extraordinariamente capaz de destrucción por sus carriles adecuados. Por supuesto, toda esta estructura extraordinariamente compleja de la vida en la gran ciudad obliga a otra dimensión que podemos llamar compensatoria de la aceleración, aunque a veces puede ser al mismo tiempo estimuladora de la aceleración. Y no hablo ya de los estratos temporales, ¿no?, que aparecen en la película de forma continua, sino de la fuerza extraordinaria de la mímesis. Una mímesis
que por supuesto vincula a hombre, máquina, naturaleza, animalidad, en los mismos efectos, y que justo se reflejan unos efectos sobre otros, produciendo obviamente siempre efecto masa, que acaba produciendo un torbellino radical que nos lleva al frenesí, a la histeria y al descontrol psíquico, ¿no? Que está claramente reconocido en un momento determinado por la montaña mágica, por la montaña rusa como expresión de lo que es la vivencia psíquica decisiva de la nerviositet, ¿no? Como sabéis, hay un libro fantástico de Joachim Radkau que habla de los tiempos finales del Segundo Reich, pero también de la República de Weimar, bajo el título de Die Zeit der Nerviosität, el tiempo de la neurosis, del nerviosismo, y que en esta película queda perfectísimamente ejemplificado por esta capacidad de multiplicación del efecto de nerviosismo que tienen los seres humanos, de inculcarlo a la máquina podríamos decir que es nerviosismo sin sistema psíquico, es aceleración permanente sin sensibilidad, ¿no? Pero que tiene su efecto sobre la vida animal, que tiene su efecto sobre algo muy decisivo, los simulacros, no solo sobre los hombres, no solo sobre los animales, no solo sobre las máquinas, sino también sobre los maniquíes, sobre la vida de la publicidad, ¿no? Que en cierto modo mimetiza la forma del trabajo maquinista y la forma de la pulsión humana, generando un universo obsesivo en el que la forma de la producción se reduplica en la forma de la publicidad, ¿no? Una forma de la publicidad que, por supuesto, como veréis cuando veáis la película entera, juega con la abstracción lumínica, con los fenómenos perceptivos de la aceleración de formas, en fin, estamos, por lo tanto, mucho antes, en un universo cerrado, en un universo en el que lo que se abre siempre es una eterna repetición de lo que hay, una mímesis de lo que hay, y que, por supuesto, acaba destruyendo cualquier noción de ritmo humanizable. Es otro elemento que además que atraviesa continuamente toda la sinfonía y que estructura toda la forma es, por supuesto, el elemento de la erotización, ¿no? El Eros está en esta película de un modo enormemente sutil, matizado, conforme va avanzando el día, porque el Eros forma parte de esa estructura de aceleración, forma parte de esa estructura de intelectualización, en la medida en que tiene que estar reprimido permanentemente durante la parte de jornada productiva, para ir poco a poco acelerándose hasta lo que llega a convertirse, al punto final de la película, en un carnaval orgiástico permanente, publicitado, permanentemente publicitado además, y en este sentido obsesivo. A veces uno tiene la impresión, ¿no?, de que el efecto masa también se concierta con el efecto Eros y acaba la noche berlinesa en una especie de orgía general que, por supuesto, Fritz Lang estará en condiciones de imitar en Metrópoli cuando vaya mostrando uno a uno los efectos que produce la nueva María, la falsa María, la
la persona que lleva el liderazgo de esta bacanal, ¿no?, permanente de la ciudad rica, como es natural. Y hablando de la ciudad rica, por supuesto, todos estos motivos que aparecen permanentemente en la película acaban siempre dotando de sonoridad la producción de diferencias, ¿no? Todo lo que hemos hablado de intelectualización, de aceleración, de pérdida de realidad, de erotización, todo se manifiesta alrededor de la diferencia de las clases, de unas clases que no son verdaderamente clases, únicamente las clases de los trabajadores y de los empresarios, ¿no?, sino que la proliferación de diferencias ya está muy bien articulada y muy bien reconocida, en tanto que estructuras de forma de vida. Por supuesto aparecen los trabajadores, por supuesto aparecen los empresarios, pero no hay que olvidar que estamos en la época de Weimar, aparecen los oficinistas, aparecen los soldados, aparecen todo tipo de elementos de servicio, aparecen los niños, ¿no?, como algo con su específica forma de traducir las clases. En fin, desde ese punto de vista, la película es un verdadero tratado de fenomenología urbana y, por supuesto, nos dice más de la realidad que cualquier otro tratado filosófico, en cierto modo abstracto. Ahora sí, yo creo que estos son los temas que estructuran y atraviesan toda la película. Ahora, si queréis, podemos ir haciendo algunas catas importantes sobre este proceso del día, este eterno retorno del día, que, como vemos, están marcados de manera muy gráfica por el reloj, ¿no? Porque la aceleración del tiempo, las agujas, no solo determinan las decisiones de los trenes, determinan las decisiones de las vidas, en la medida en que son las agujas del reloj. Son las 5 de la mañana, en este sentido, comienza la vida de la ciudad, comienza esa vida inhumana, vacía, solitaria, que nos muestra, como es obvio, las grandes y largas calles racionalistas de Berlín, nos muestra una realidad imponente, profundamente, en este sentido, profundamente inhumana, vacía, dominada por la noche, donde el hotel no es el elemento fundamental y donde la primera aparición de restos humanos, ¿no? Es la huella de un hombre sobre la playa, sino las cañerías, los elementos de la basura, los elementos de los detritus de la realidad. Es una ciudad que, como veis, se construye sobre la estructura ya plenamente racionalista, las formas abstractas, la construcción específica en este fotograma, ¿no?, de toda una articulación de Mondrian, ¿no?, de elementalidad, ¿no? Las fábricas igualmente dormidas, las formas abstractas, ¿no?, que se nos imponen, pero los estratos de tiempo, ¿no?, con determinadas visiones clásicas que ya en el fondo son visiones residuales, ¿no? Una ciudad dominada en la noche por los maniquíes, que está muy presente en toda la película, ¿no?, por esos fantasmas, estos habitantes detenidos, ¿no?, que nadie puede hacer que cierren los ojos.
siempre todo sobre la construcción de unas aguas que nos señalan permanentemente la carencia de fundamento. Y el hombre que tiene que imponer orden, el hombre del orden, por decirlo así, el sereno, acompañado del animal de orden, ¿no? Esto es importante, el hecho de que en la gran ciudad los animales son tan habitantes como los seres humanos, ¿no? La aparición del gato que va recogiendo migajas, como luego aparecerá el pobre recogiendo colillas. Y esto es muy importante. Son los primeros seres humanos que aparecen en la película. Vienen de juerga, como vemos, dos parejas que se encaminan a casa, quieren regresar a casa, pero que vienen de la juerga de la noche, arrastrando melancólicamente los globos de la fiesta, ¿no? Como vemos, tenemos aquí la mirada de la, de la, del recuerdo completamente melancólico, del frenesí de la noche, en su capacidad de agotar las fuerzas humanas, pero al mismo tiempo produciendo esa fijación que hace que este disfrutador de la noche no pueda desvincularse, quiera llevarse todavía un recuerdo, una huella de lo pasado, una huella que es aire, que es nada, la huella de ese globo que le acompañará a la casa. Cruzar la esquina, como veremos, es muy importante para mostrarnos una historia que efectivamente es una historia que procede, ¿no?, de la dimensión dionisíaca y erotizada de la noche y que desaparece en la nada. Este primer acto, que es el acto por el que efectivamente la ciudad va amaneciendo, irrumpe inevitablemente con la emergencia de la publicidad, ¿no? Una publicidad sin la que la gran ciudad no está en condiciones de sentirse, de verse a sí misma, de entenderse a sí misma. Y que ahora, por supuesto, con las fuerzas del orden y demás, pero ahora en una metáfora muy, muy interesante, se tiene el mismo tratamiento de las máquinas respecto de los seres humanos, ¿no? Las máquinas despiertan, las puertas se abren, eh, los trenes aparecen y respiran, ¿no? Este fenómeno de que las máquinas respiran, de que las máquinas alientan, echan humo, porque en el fondo son, fijaos esta máquina, cómo se va aproximando, tiene un efecto claramente humano, con la estructura de ojos, la cabeza, la respiración como si fuera un enorme leviatán. Todo esto implica que las máquinas son animadas. Acordaos cuando Carl Smith hablaba del leviatán, que era mitad máquina, mitad hombre, ¿no? Por supuesto, en Metrópolis ocurre lo mismo con la gran máquina central, ¿no? Y ahora aparece, bueno, por supuesto, ya estamos en un barrio obrero, y ahora aparece una clara simpatía de Ruthman, ¿no? Por los trabajadores. Vamos a ir viendo cómo se van sumando con camaradería, se van poco a poco con paso firme, tienen que ir lejos, eh, pero, pero van realmente, ahora no cruzan la esquina desapareciendo en la nada, ¿no? Sino que la máquina los sigue, la cámara los sigue y los sigue como poco a poco van dominando la escena, van apareciendo cada vez más en ese efecto de producción de masa que es el que nos lleva a ver que la ciudad en el fondo es un termitero, ¿no? Por supuesto, todas estas imágenes han pasado al repertorio decisivo de la representación de Berlín, del Segundo Imperio y de la República de Weimar y se encuentran, ¿no?, en reportajes ulteriores de los años 80 sobre la ciudad, ¿no?
esta, este crescendo de los trabajadores dominando poco a poco una ciudad en la que, por supuesto, no aparecen todavía los ricos, no aparecen las damas, no aparecen en modo alguno los oficinistas. Ahora, ya bastante después, comienza a aparecer los tranvías y comienza a aparecer toda la parafernalia de los metros, ¿no? Fijaos este efecto masa, ¿no? Que va a ser luego imitado en Friesland cuando, cuando nos presenta a los trabajadores suburbanos, ¿no? De forma expresionista, como si portaran cadenas de plomo en los pies, ¿no? Como representantes de esta vida encaminada a la muerte. Pero el efecto masa, ¿no? Lo vemos igualmente en los animales, lo vemos igualmente en los soldados, lo vemos poco a poco en todos los fenómenos de la vida cotidiana. Por supuesto, aquí hay una cita encubierta del hombre de las multitudes de Edgar Allan Poe, y una vez más tenemos los estratos de la vida ciudadana con el organillero, ¿no? Que es, por supuesto, un homenaje a la forma clásica de Schubert, ¿no? Acordaos del último de los poemas de Viaje del Winterreise, que va específicamente dedicado al hombre del organillero, al hombre de la zanfona, ¿no? Esto es muy importante en la película, ¿no? Como los aspectos clásicos son evocados, pero solo un ojo intelectualizado puede verlos, ¿no? Y el, la entrada, por supuesto, la entrada a la fábrica con, con todos los hábitos, ¿no? Y ahora la electrificación, ¿no? La decisión, el momento en que el ser humano toma la decisión de darle al conmutador, y las formas abstractas con las que funciona la máquina, que son formas abstractas específicamente ordenadas a la maquinización y a la aceleración del movimiento, porque solo lo abstracto puede, solo lo elemental, solo lo dotado de una forma básica puede acelerarse en un movimiento continuo. Esto, por supuesto, este momento es muy importante porque nos muestra el final el final del mundo clásico, en la medida en que rompe con toda la metáfora tradicional de la luz. Y la luz, con todos sus derivados de contemplación, ilustración, autoconocimiento, todo lo que había sostenido la vida de la fisis, en tanto que vida del eidos, de la mirada, queda completamente eliminado por esta construcción, por esta producción acelerada de la luz, de la bombilla eléctrica, de una imposibilidad ya de relacionarnos con el mundo a través del elemento de los griegos, ¿no? Igual que esta dimensión de la leche nutricia, atravesada completamente por la máquina, o esta producción de pan que es formidable, que se equipare a la producción de acero, de estas planchas de acero, de estos lingotes de acero, porque en el fondo son el pan de la industrialización. Y todo esto, mirad permanentemente el humo, el fuego, la dimensión prometeica, este fuego prometeico que, por supuesto, determinó en su día
que K. Smith, cuando tenga que hacer su reflexión sobre lo que era el Berlín en 1907, acabe recordando que era la enorme construcción de una acumulación de ganga producida por los hornos prometeicos de la ciudad. Bueno, debo ir muy rápido porque quisiera acabar para daros. El segundo acto se compone con la irrupción de los interiores, la irrupción de la gente de servicio, la irrupción de las sirvientas, de los burgueses, de los desocupados, del bucolismo del Tiergarten, de la irrupción de la fruta en la ciudad, ¿no? De los animales en masa que acuden al mercado, de los escritorios, de los manguitos, de las pequeñas tiendas, como dije antes, pero también de los grandes burgueses y también de los que efectivamente constituyen los políticos, ¿no? Es un acto segundo que va proponiendo poco a poco, estos son los emigrantes que vienen, que va proponiendo poco a poco la tensión de la vida urbana, ¿no? Aquí los que reparten el correo, ya los oficinistas que van camino de la oficina, por supuesto, estas diferencias, ¿no? Las criadas que van a la compra, los niños que van a la escuela, las formas de saludar a la maestra. Podemos pasar porque es un acto por supuesto, de transición en el que se produce también, como siempre, un efecto masa de los estudiantes, de camaradería, en fin, diferencias. Pero podemos ir al tercero rápidamente, que comienza allá por el 24. Creo que esto es no sé por qué, es que es muy variable. Bueno, ahora ya aquí donde estamos, ciertamente, la intensificación, este es el segundo acto, ahora comienza el tercero, que recupera el ritmo cada vez más intensificado de agitación, de presencia de la máquina, porque nos muestra la expansión de Berlín. Berlín todavía en construcción, ¿no? Esto, por supuesto, que será el motivo de importantes películas posteriores. Un Berlín que no ha acabado de expandirse, que es como un cáncer y que va, por supuesto, a dominar todavía más, ¿no? La realidad. Un Berlín que, sin embargo, ya se nos presenta como dotado de una condensación de complejidad de tráfico urbano insoportable, que hace enormemente difícil la vida cotidiana y que, por supuesto, se eleva casi a una selva llena de peligros para los seres humanos. Una selva en la que los pícaros, en la que los flaner, los revendedores, en fin, comienzan, por supuesto, a tener su lugar. Un lugar en el que la pobreza emerge, los revendedores, mirar la cara, ¿no? Completamente astuta del vendedor, irrumpen haciendo, y esto es importante, donde ya también se dan los primeros encuentros, donde, fijaos, la publicidad efectivamente te está testimoniando
la obscenidad de lo que están hablando, los dos amantes, ¿no? Es una escena muy bonita porque evidentemente la escena en sí no está erotizada, pero cuando te muestra la publicidad, inmediatamente te está efectivamente mostrando el contenido de la conversación, ¿no? Y por supuesto, la tensión cómo va creciendo en la ciudad. La publicidad una vez más, ¿no? Con unas formas completamente erotizadas. En fin, vamos asistiendo poco a poco, ¿no? La intelectualización de la manera de trabajar la ciudad. Vamos asistiendo a un caldeamiento de los ambientes, ¿no? A una intensificación de los afectos, a una tensión nerviosa que nos muestra al mismo tiempo, ¿no? La dimensión cosmopolita de la ciudad, la existencia del flaner, del paseante, del desocupado. Y esta escena es muy bonita porque la señora ha aparecido antes andando de un modo relativamente provocativo, buscando a alguien que la mire. Este ha pasado, ahora se miran los dos a través del espejo y el señor se vuelve, ella la espera y efectivamente acelera el paso para irse, ¿no? Y una vez más te muestra la publicidad, la obscenidad de la publicidad te muestra el contenido obsceno de las mentes de los personajes, ¿no? Estratos temporales de las bodas a nivel tradicional, por supuesto siempre los maniquíes, eh, como si fueran los verdaderos observadores de la ciudad, los habitantes permanentes que no duermen y que aquí en este fenómeno que he paralizado de la espiral, ¿no? De la aceleración que efectivamente producen un agotamiento, un cansancio de ánimo espectacular. Ahora quiero mostraros eh, un fotograma que es muy interesante, que es este, que también aparecerá luego en Metrópolis citado, ¿no? Que es una iglesia, este mundo arcaico todavía, una iglesia con las puertas medio abiertas, pero que efectivamente nadie entra, excepto esta mujer mayor que aparece como una sombra y que efectivamente desaparece dentro. El agotamiento de los animales, al mismo tiempo que poco a poco van agotándose los seres humanos, estratos de tiempo con la presentación de embajadores, uniformes militares y al mismo tiempo uniformes antiguos, eh, el arcaísmo de los políticos, el arcaísmo de los uniformes prusianos y este momento que es una declaración de forma expresionista básica. Fijaos la perfección de la capucha del monje, la propia perfección, ¿no? Del perfil afilado del monje, que por supuesto ya es una estética completamente expresionista que aparecerá
el triángulo es, como sabéis, ¿no? En Doctor Mabuse y en el gabinete del doctor Caligari es la forma específica de la expresión de la intensidad psíquica. Por supuesto, los mítines, las formaciones de masas, que confrontan de manera radical con la política tan arcaica que hemos visto, tan aferrada a formas antiguas, pero que naturalmente acaba siendo una política completamente represiva en manos de la policía. Acordaos de Walter Benjamin, ¿no? Y ahora quería dar entrada a esta, ¿no? Porque para el arcaísmo, fijaos, ¿no? El contrapunto de la aceleración y la muerte que todavía camina al cementerio sobre una carroza antigua y sobre el ritmo pausado de un caballo. Eh, podemos pasar hacia el cuarto, donde es muy bonito el cuarto movimiento porque presenta ciertamente el lento, no lento vivace, lento, lento, un movimiento en el que es tal la intensidad que hemos acumulado que necesitamos el momento del reposo, un momento que tiene que cesar la actividad, que tiene que cesar la proliferación de nerviosismo. Y a ver, cuando viene, creo que es 17:48. Por supuesto, estos son los periódicos eh, y a las 12 acordaos que comenzamos a las 5, luego a las 8, a las 12 tiene que acabar de algún modo la jornada, tiene que interrumpirse la jornada para no producir un estallido, ¿no? Y esto afecta a las máquinas, afecta a los seres humanos, es la hora del reposo, de la comida, del alto, es la hora en que la animalidad, ¿no? Quiere lo suyo, pero también, como es natural, las bestias, también los caballos, pero también los animales salvajes, los animales de todo tipo, y también los muñecos, también ellos, ¿no? Tienen que saludar el momento del descanso. Y por supuesto, todo este momento del descanso también se refracta por todas las clases sociales. Desde los obreros que hemos visto, ¿no? Que están en una comunidad, en una fraternidad, hasta los oficinistas, los hombres solos, ¿no? Los que ya se han instalado en la individualidad, a los animales enjaulados, a los niños, a los camellos, ¿no? Todo se refracta a través de todas las diferencias que van construyendo el ritmo. Y, por supuesto, hasta los que no pueden parar, los que no pueden comer, ¿no? Los pobres. Pues aquí ya vemos a los ricos, los platos, todo tipo de elementos de los grandes hoteles. Y posteriormente se produce pues el descanso, la pereza, por supuesto, fijaos, todos los puestos de comida rápida. Y una vez más, aceleración siempre, aunque sea aceleración y maquinización eh, de las cosas inanimadas. Y por supuesto, la producción de basura y la producción siempre de vida animal, humana o no, que vive de la basura, ¿no?
es, desde este punto de vista, una enorme capacidad de refractar todos y cada uno de los elementos de la vida urbana. Ahora entra la pereza, la siesta, todos los animales, humanos o no, deben reposar, puesto que, y lo que es más importante, reposan las aguas sobre las que está construida eh, Berlín. Aguas que ahora ya no tienen movimiento, son pantanosas y que no permite que los barcos circulen a no ser que alguien como este hombre perche, ¿no? Eh, desplace, mediante esa enorme pértiga, desplace la barcaza apoyando la pértiga sobre el suelo del canal, ¿no? Puesto que ahí no hay movimiento, no hay agua que esté viva. También el agua se toma su tiempo de su tiempo de reposo, su tiempo de calma, ¿no? Acordaos de Joseph Conrad, ¿no? De Línea de Sombra, cuando los navegantes se enfrentan, ¿no? a una calma chicha en la que siempre, y ahí en esa bruma se nos sugiere, puede aparecer el enemigo, ¿no? Estos momentos de pereza, cada clase social, cada estamento lo vive de un modo, cada animal, cada niño lo vive de una manera, como si efectivamente toda la vida al unísono estuviera afectada por ese ritmo de la vida. Y podemos ir al momento en que se vuelve al trabajo porque efectivamente nos acercaríamos al momento eh, crucial del día. Aquí todavía seguimos, la cámara se ha seguido perdiendo cada uno en la forma de llenar este tiempo tonto de la pereza. Y aquí esta niña, ¿no? Schopenhauerianamente, que intenta arrastrar su carro sin conseguirlo y que por supuesto es despreciada por los demás. Momentos de contrapunto de los judíos lentos, ¿no? Momentos de mirar en la calle bueno, no se sabe muy bien quién, no se sabe muy bien si son criadas, si son prostitutas, momentos en que efectivamente no hay una especie de dolce farniente claro, ¿no? Pero como veis, poco a poco el momento se acaba, eh, el momento idílico, ¿no? de estos organilleros comienza a acabarse, la gente empieza a ponerse en movimiento, comienza a recuperar la actividad. Empiezan a pagar las cuentas, la comida se acaba. Y a ver, y ahora empieza efectivamente, ya empiezan las prisas, eh, los elefantes se levantan, las máquinas vuelven, todo se acelera. Fijaos en esa imagen que hemos pasado y compararla con la que sucede en Metrópolis igualmente, en el que está manejando las agujas de la gran máquina madre. Hay mucho en esta película que luego va a tomar Fritz Lang en Metrópolis.
Y ahora viene lo fundamental para este momento en que se retoma el pulso, que es los periódicos de la tarde, periódicos que nos muestran las noticias, que efectivamente empiezan a circular frenéticamente, teniendo un efecto fulminante sobre el psiquismo de los seres humanos y configurando un efecto de espiral creciente, expansivo, de agitación, de excitación, que resulta en la puerta de la tragedia, ¿no? Porque crean un clima de excitación general, de curiosidad, de interés, y el interés se concreta en determinadas palabras: crisis, asesinato, bolsa, Hayrat, Gel, Gel, dinero, 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 dinero. Y una vez más, con esto, las puertas giratorias, la montaña rusa girando sin parar, poniéndonos en situación de vivir, ¿no?, lo que es esta inestabilidad permanente que nos trae la prensa, esta espiral, ¿no?, que se introduce realmente en el sistema perceptivo. ¿Qué ha pasado aquí? Y que efectivamente comienza a producir los aires de una tormenta que agita la publicidad, eh, intranquiliza a la gente, obliga a buscar refugio, y esta es la escena decisiva en la que esta persona, ya con los nervios destruidos, queda mirando fijamente la montaña mágica, mirando fijamente las aguas sobre las que está construida Berlín, introduce el frenesí del vértigo, de la espiral de la publicidad, y acaba devorada por el maelstrom de unas aguas que ya no son pantanosas, que piden, que abren la boca y piden su sacrificio en vidas humanas para tranquilizarse posteriormente como una divinidad. Eh, a partir de aquí, la tensión es tremenda. Fijaos los animales, fijaos cómo las máquinas vuelven a acelerarse, volvemos a la intelectualización, volvemos a la abstracción, volvemos a tener esta máquina que es como si fuera por una montaña mágica, y comenzamos a, eh, a buscar refugio, porque la tormenta verdaderamente se avecina. Y el Earthman, el hombre de la Tierra, eh, es, eh, es avisado por la campanilla, ¿no?, de que algo, un fuego, va a irrumpir, de que estamos ante algún tipo de catástrofe, que nos están dando la voz de alarma, que necesitamos relajación, que necesitamos que este temporal no nos destruya, ¿no? ¿Y cómo no nos destruye? No nos destruye mediante las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación que consisten fundamentalmente en deporte. Las máquinas se vuelven a parar. Vemos de nuevo las formas en que cada grupo humano acaba el fin de la jornada, ¿no? Esta variabilidad de formas según las diferencias sociales, ¿no? Es extraordinaria. La fábrica se cierra, y ahora es lo más genuino, ¿no?,
de la problemática de la mímesis, porque cuando todo el sistema productivo se ha cerrado, ¿qué es lo que se abre? Se abren otras compuertas donde aparece el deporte, ciertamente, pero el deporte no hace sino replicar, mimetizar la construcción de la vida de la ciudad, produciendo, obviamente, efectos masa, produciendo variaciones, pero variaciones según las clases, pero en cierto modo, cada uno, la manera en que se producen deportes masivos, es una vez más, esto es muy bonita esta escena, en que los niños ricos imitan el deporte de los padres, ¿no? Pero que son en cierto modo deportes que muestran la velocidad de nuevo, la productividad, la forma de manejar la máquina, la forma de la mecanización real del cuerpo, las estructuras que muestran cómo el cuerpo, en cierto modo, se vuelve él mismo también máquina, ¿no? O cómo se produce la simbiosis de hombres y de animales, ¿no? En cierto modo en la máquina. Pero todo dominado por la velocidad, por la aceleración. Todo dominado por una forma de hacer deporte que en cierto modo reproduce la forma de vida anterior de la máquina. Y de este modo llegamos al último momento de la película, que es el acto final, que es, en último extremo, lo que muestra que el deporte como tal no relaja, no es un dispositivo porque exige una productividad del cuerpo que se parece mucho a la productividad de la máquina, y da lugar a lo que podemos llamar el momento final de la erotización de la ciudad, ¿no? Del eros como verdadera producción masiva de relajación. Un eros que lo atraviesa ahora todo, ¿no? Las señoras que se arreglan, los desfiles de modelos, los bailes en medio de los restaurantes, bailes. Es la generalización de lo dionisíaco, ¿no? Y por supuesto, de formas de erotización de la vida que se refracta, por supuesto, en cada una de los estamentos sociales, ¿no? El momento de la relajación, de las parejas que inundan el Tiergarten, de la moda, del glamour, de la, de la, de la, como vamos a ver de forma inmediata, de los espectáculos de las revistas y de la irrupción, naturalmente, también en la dimensión de la erotización de lo que podríamos llamar la estética del ornamento, ¿no? Que, como sabéis, sería inmediatamente organizada por Krakauer como manifestación precisa de la estética de la época. Por supuesto, ya estamos en la noche, estamos una vez más en la producción de abstracciones por las luces, por la publicidad, los grandes espectáculos, los palacios de diversión, pero cada vez más, como si dijéramos, dentro de un clima en el que la intensidad de la vida afectiva se hace cada vez más visible, ¿no? Esto, por supuesto, es también un homenaje a Chaplin, un homenaje a Tom Mix, ¿no? Al anhelo de campo, al anhelo del cine del oeste,
como contemplación de una naturaleza ya muerta. La industria del lujo, ¿no?, que aparece rutilante en la noche, es por supuesto una industria al servicio del erotismo, como habría dicho en su día Schoenbart, y todas las estructuras, ¿no?, de la vida, del ocio por la noche, con la irrupción de las mujeres de revista, por supuesto, que eh, van a mimetizar igualmente la vida de la máquina, eh, y que van a escenificar ese tipo de bailes en los que simulan, y esto forma parte de la estética del ornamento, simulan el efecto de de los de las estructuras de la máquina, ¿no? De las formas en las que los diversos pistones de la máquina comienzan a funcionar al unísono, ¿no? Ahora lo vamos a ver de forma bastante inmediata. Por supuesto, el sadismo del circo, la maquinización del cuerpo, como vemos, ¿no? Acordaos todo lo que hizo el futurismo acerca de la bicicleta como integración del cuerpo, y todo lo que tiene que ver con el claqué, la forma maquinal de mover el cuerpo, por supuesto, la ópera, la famosa ópera eh, eh, Perdian Bosch, creo que recordar que era. Y esto, ¿no?, que es efectivamente la forma maquinal o maquinística de erotizar, ¿no? Vemos que las piernas funcionan como si fueran, o los brazos, como si fueran pistones de máquina, como si fueran formas específicamente maquinistas de construcción del movimiento, ¿no? Parecen una vez más imitación también de los soldaditos de plomo, imitación de los muñecos de automoción, pero que cuando acaba la sesión, efectivamente todas estas damas pues comienzan a inundar la noche y comienzan a producir pues las citas, los encuentros, todo enormemente sutil, enormemente delicado, pero que efectivamente refiere con toda claridad la función relajante de la noche, ¿no? Y llegaremos, y quiero llegar, perdonadme que haya ido tan deprisa y que no haya siempre encontrado la forma de coordinar mi explicación con la imagen, pero sí que quería llegar a un momento que me parece especialmente relevante, aparte de este en el que vamos a entrar, ¿no?, que es cómo el deporte, todo el deporte, ¿no? Acaba, este deporte a estas alturas ya acaba erotizado también, ¿no? Vemos como las chicas están acá imitando a las actrices de revista, y como en medio de un paisaje de deporte, pues acaba irrumpiendo la erotización de la mujer. Lo vamos a ver inmediatamente ahora en el boxeo. Y es muy importante señalar cómo conforme avanza la noche, los deportes son más violentos, exigen más prestaciones de movimiento y, por supuesto, están en condiciones de producir sadismo, ¿no? El, 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 esto es interesante no solo, ¿no?, porque evidentemente muestra lo que digo,
sino porque una vez que ahí todas las dimensiones sadomasoquistas se manifiestan de forma clara, en medio vuelve a erotizarse el boxeo, ¿no? Como estructura de eliminar la tempestad psíquica, la catástrofe psíquica. Y aquí era donde yo quería llegar, porque como ven ustedes, finalmente aparece el elemento último que es necesario a la forma sonata, de la reintegración del principio, del regreso al principio. Y es muy importante que consideremos estos globos como uno de aquellos que aparecerá a las 5 de la mañana después de la fiesta, después de esta dimensión dionisíaca, que por supuesto integra todas las formas de danza más modernos que vienen de América. En un momento determinado incluso aparece algo parecido a Josephine Baker. Es, por lo tanto, el momento en que el maquinista te dice, perdón, el director del teatro te dice que uno de esos globos será el que arrastre el primer personaje que aparezca. Pero incluso la noche, incluso esta noche erotizada, refracta las diferencias de clase y nos muestra pues la brigada de obreros que tiene que estar recomponiendo el tráfico, que tiene que estar recomponiendo las vías de los tranvías y que tiene que estar devolviendo la luz, esa luz artificial que ilumina la realidad de la ciudad. Como vemos, la diversión, la noche también es diferente según los estratos de la población, pero el filme, el director se muestra ya más directo, más expresivo, muestra más los efectos que ha producido el día sobre cada uno de los elementos de la ciudad. Es más expresivo, más directo, más brutal. Muestra cómo los cuerpos se cogen, cómo se produce una cierta violencia en lo que hasta ahora era meramente una insinuación, ¿no? Y bueno, efectivamente, todos estos serán los personajes que a la mañana siguiente arrastren sus cuerpos agotados por, por las avenidas vacías y por las calles completamente desérticas. Bueno, yo creo que de esta manera se puede leer la ciudad, se puede leer la gran ciudad y se puede ver cómo nos describe un mundo de la vida completamente insostenible en sus estructuras de aceleración, de intelectualización, de abstracción y de nerviosidad. Lamento, como digo, no haber sido siempre preciso en el acompañamiento de la imagen con mi explicación y lamento haber sido tan largo también y tan prolijo. Hola, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Sí, estamos aquí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Siento como digo esto. Si tenemos unos minutos podemos hacer preguntas, si queréis. ¿Hay preguntas, Cristina? Por ahora en el chat no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Puedes ver el chat, José Luis? El chat, sí, puedo verlo. A ver
Sí, pero no veo preguntas. No. Muy bien, pues Cristina, si quieres. A mí me gustaría recomendar un cortometraje del cineasta nazi Herbert Bierger, Le Landen de... pues muchas gracias. No lo conozco. Alex, te agradezco el comentario. Como sabéis, hay un libro muy interesante. Hay un libro muy interesante que muestra cómo los nazis, en un momento determinado, entraron en relación con la industria de Hollywood con la finalidad de llegar a un acuerdo a la hora de organizar un cine. Lo más relevante es que los nazis estaban interesados en la gran comedia de Hollywood. No estaba interesado en estos cineastas de vanguardia, por decirlo así, ¿no? Sino que estaban interesados en proyectar una imagen idílica de la sociedad alemana que estuviera en condiciones de producir pues, la comedia ligera de Douglas Fairbanks o la comedia ligera que hasta el momento podían haber realizado alguien como Lubitsch, ¿no? Y que mostrara esa dimensión falsa pero feliz de un mundo completamente sometido a la ideología, ¿no? Por lo tanto, es relevante mostrar cómo, en el fondo, estos autores de vanguardia, aunque colaboraron con ellos, eran demasiado artistas, ¿no? Para servir a los nazis el cine que ellos querían, ¿no? Podían servirles a la hora de hacer grandes reportajes de las Olimpiadas de Berlín, ¿no? O podían servirle justamente para hacer un reportaje sobre el frente de Stalingrado, pero no para el cine que se consumía en la retaguardia y no para el cine en el que los nazis querían verse, que era, en cierto modo, una vida familiar extraordinariamente bien ordenada, idílica, por supuesto que con muchos hijos y, por supuesto, mostrando el carácter rutilante de una vida superior. Esto se ve también en la fotografía nazi de la época. Hace mucho tiempo en el Iván expusieron justamente una muestra completa de lo que era la fotografía nazi y es increíble porque estaba llena de gente feliz en los picnics, en las riberas de los ríos, gente feliz bucólicamente invadiendo los parques para hacer meriendas, en fin, una cosa completamente encubridora de la profunda violencia en la que estaba sometida, a la que estaba sometida. El Anticristo del 33 es un ensayo que es sobre la imagen de Hollywood como imagen vicaria que el pensador judío relacionaba con la producción del mal, y tanto que la relacionaba con la producción del mal. El Anticristo es fundamental y te lo agradezco, Gerardo, que lo hayas recordado, porque es una verificación de lo que estaba diciendo hace un minuto acerca del cine nazi. Efectivamente, como tú recuerdas muy bien, Joseph Roth decía que había tres anticristos, ¿no? Había tres anticristos. Por supuesto, Stalin era uno, porque, como sabemos, Joseph Roth viajó a Rusia y identificó en el régimen soviético un antisemitismo tan grande como el de los nazis. Por supuesto, el otro era el nazismo, pero el tercer anticristo era Hollywood, porque para él, efectivamente, construía
una forma de ocultamiento de la realidad, una pérdida radical de realidad, ¿no? Y que el anticristo nazi conectara con el anticristo Hollywood debía, esto naturalmente Joseph Roth no lo conocía ni pudo saberlo, porque él ya bastante tenía con mantenerse en pie en medio de la borrachera de absenta parisina, mientras escribía La leyenda del santo bebedor. Pero es muy gráfico. Y el libro está editado en la Wissenschaftliche Bundesgesellschaft hace 3 años. Es muy gráfico que el anticristo rotiano, ¿no?, de los nazis quisiera pactar con el anticristo de Hollywood para convertirse verdaderamente en el anticristo definitivo de la especie humana. Es un momento muy, muy interesante que agradezco a Gerardo que nos lo haya recordado. Muy bien, Cristina, pues si no hay más preguntas. Sí. ¿No hay más preguntas? Bueno, Pues si no hay más preguntas, lo dejamos. Lo dejamos. ¿Qué hora es? Las 8:05. Vale. Teníamos previsto de 6 a 8, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Pues ha sido un placer. Espero que sigamos viéndonos en el seminario. Como está grabado, también se podrá emitir en otras formas. Posiblemente, Cristina, creo que Roberto quería hacer un canal del grupo de investigación, perdón, no un canal, una página del grupo de investigación